Miren, yo sé que yo quiero que podamos captar algo o entender algo. Si nosotros, lejos de pensar el tiempo que estamos invirtiendo, yo te pregunto, ¿cuántas veces le hemos invertido tiempo a nuestra educación, a nuestra formación? ¿Y cuánto tiempo realmente le hemos invertido a las cosas del reino? Sí, yo sé que esto ha llevado tiempo, pero esto es estamos hablando que esto se está invirtiendo este tiempo, o estás invirtiéndole este tiempo a Dios para salvar una nación. Si es que realmente vamos a cumplir ese propósito. Nosotros creemos que aquí están las personas indicadas de parte de Dios para salvar nuestra nación. ¿Sí? Es una responsabilidad. Con nosotros, con los coreanos, con nosotros de aquí de León, no. Ante Dios es una responsabilidad como hijos de Dios. Y estamos hablando de salvar naciones. Todos los temas que ahorita hemos visto en el Antiguo Testamento, Cristo, el maná, Cristo, la serpiente de bronce, Cristo en el arca, es Dios una y otra vez hablándole a su pueblo, hablándole a la humanidad, porque hay incredulidad. Y eso sigue, Dios nos habla, Dios nos manifiesta su gloria, Dios nos da un nuevo día, Dios se va manifestando a nuestra vida, nos da aliento de vida, nos da para que podamos respirar, y hay incredulidad en nuestros corazones, ¿sí? Ciertamente vamos a tener un tiempo de convivencia. La comida y hacerla aquí tiene un propósito, que podamos convivir unos con otros, que nos podamos conocer unos con otros, ¿sí? Yo sé que hay cosas de que podemos ir a comprar, para comprar habíamos planificado el día sábado, por eso el sábado concluíamos terminar temprano, para que el sábado puedan, si desean ir a comprar, ¿sí? Y con todo respeto se los digo, no venimos a comprar, ¿sí? Y no es por, sí, tenemos ese tiempo, pero el tiempo de la comida está reservado para que podamos convivir unos con otros, para poder platicar, ¿sí? Entonces, vamos a Cristo la serpiente de bronce. Quería comentarles eso, ¿sí? Porque si nosotros no podemos comprender esa parte, que Dios llamó a Moisés con un propósito. Dios llamó a Moisés, ¿para qué? Para que realmente pudiera cumplir con un propósito, y era liberar a su pueblo. Y vemos la formación de Moisés, 40 años con el faraón, preparándose, y se habla que Dios lo preparó como príncipe y que lo sacó de ahí para que no naciera con mentalidad de esclavo. No, es que porque Dios tenía ya todo eso trazado y ya Dios lo tenía planificado como tenía que ser, ¿sí? Y entonces Dios llama a Moisés, ¿para qué? Para hacer, de hecho fue llamado un Mesías, porque fue para liberar al pueblo de Israel. Y entonces vemos en Números, vamos a Números por favor, estamos en Cristo la serpiente de bronce. Entonces Dios a través del Antiguo Testamento nos está hablando de una sola cosa, del Mesías, del Cristo prometido, del libertador, del verdadero libertador. Moisés no pudo liberar, a lo mejor Dios le ayudó a liberar al pueblo de Egipto, pero espiritualmente Israel pereció, Israel falló. Por eso tenía que venir el verdadero libertador, el verdadero Mesías. Y entonces en Números 21, 4 al 9, dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa de ¿qué? Del viaje, ¿verdad? Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida.
pan, no hay ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, lo que hablaba el pastor Mu, ¿verdad? Y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mirará y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que perdió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no veía más allá de que su necesidad. El pueblo de Israel no podía ver lo que Dios tenía preparado, no podían ver la tierra de Canaán, sino su necesidad inmediata. Nosotros necesitamos ahorita otro alimento, necesitamos agua, necesitamos lo de ahorita. Estábamos mejor con los egipcios, ahí por lo menos teníamos alimento. Moisés, ¿para qué nos sacas si nos vamos a morir aquí en el desierto? Mejor hubiéramos muerto ahí como esclavos en Egipto, ¿sí? Y entonces es Dios manifestando su poder, su gloria, una y otra vez a su pueblo. ¿Para qué? Para que creyeran en Él, para que confiaran en Él. Y entonces vemos lo que perdió el pueblo de Israel. Dios salva al pueblo de Israel de la tierra de Egipto el día en el que pintaron con la sangre del cordero de la Pascua, y fueron liberados del faraón y de la crisis de la muerte, y salieron de Egipto, lo cual es la salvación. Y entonces todos aquellos que era el pintar con sangre el dintel de las puertas, era confiar. ¿Tú te imaginas eso ahora? Que el Señor dijera: ¿sabes qué? Tienes que pintar tu casa, el dintel de tu puerta con sangre, porque va a venir un espíritu de muerte. ¿Qué haríamos? ¿Lo pintaríamos? Ay, no, hombre, eso es algo religioso. No, es que el que no lo hiciera moría, perecía. ¿Sí? Y entonces el Señor nos da instrucciones precisas. El arca, el Señor dio instrucciones precisas. En el tabernáculo el Señor dio instrucciones precisas. Y en cada cosa que Dios hablaba, Dios daba instrucciones precisas de qué se tenía que hacer. A Noé no se le ocurrió: bueno, Dios dijo una puerta pequeña, yo voy a hacer otra por si las dudas, ¿verdad? No, fue como Dios dijo, ¿sí? Y tenía que ser preciso, así como dijo el Señor: pinten con sangre el dintel de sus casas para que no entre el espíritu de muerte. Y entonces Dios prometió el evento del Mar Rojo desde que ocurrió el Éxodo. ¿Para qué? Para darle fe a su pueblo, para que creyeran en la promesa, para que creyeran en el pacto de Dios, para que creyeran que Dios estaba con ellos. Pero sin embargo el pueblo seguía quejándose, el pueblo seguía hablando mal de Él. Y si el pueblo de Israel no tenía la fe que todo problema terminó completamente, entonces no tenían más opción que temblar en cada situación que se les presentaba, en cada situación que venía a sus vidas. Entonces el pueblo de Israel temblaba, porque no tenían la fe correcta, no creían correctamente en Dios. Y entonces por eso Dios dejó 66 libros para hablarnos del Mesías, del Cristo prometido, para que creamos, para que confiemos y para que cumplamos el pacto. Y al Señor no nada más fueron los 4 evangelios, no, Dios nos dejó 66 libros para evangelizarnos, ¿sí? Pero el enemigo ha sido tan astuto que nos ha desviado, ¿sí? Nos ha desviado con tanta información. Hoy más que nunca hay tanta información que habla de la Biblia. Hay tantos autores, ¿sí? Y hemos dejado al autor de autores, que es el Espíritu Santo, hablando a nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa?
Si el pueblo de Israel no tenía esa fe correcta, entonces cada evento que se presentaba temblaba. Israel debe conquistar a Canaán, por lo que entonces necesitaba tener esa fe correcta. ¿Por qué? Porque necesitaban realmente atravesar ese desierto, que si vemos realmente es una tontería, los 40 años que el pueblo de Israel estuvo deambulando en el desierto. ¿Sí? Yo creo que con esos 40 años hubieran ido y regresado una buena cantidad de veces de Egipto a Canaán, ¿sí? Pero que había incredulidad y Dios estaba tratando con su incredulidad. Y entonces no bastaron esos 40 años en el desierto como precio de su ¿qué? De su incredulidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios manda a levantar esa serpiente ardiente en el desierto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significaba la serpiente ardiente en el desierto? La respuesta de Dios ¿a qué? A la incredulidad del pueblo otra vez. ¿Sí? Era la respuesta de Dios que le daba a su pueblo. Israel tuvo como juicio de su incredulidad 40 años viviendo en el desierto, pero aún así no tuvieron esta fe, siguieron errantes, siguieron dudando del poder de Dios. Veían la nube de fuego, ¿verdad?, que los protegía, ¿sí? Veían la nube que los guardaba y los protegía. La columna de fuego en la noche les protegía, les daba calor, pero también hacía que se frenara Faraón, ¿sí? Les daba el alimento, crecía su ropa conforme iban creciendo en el desierto, su calzado. ¡Wow! ¡Qué impresionante es eso! Y siempre que veían el problema se resistían contra el Dios que los sacó de Egipto y querían regresar a Egipto. ¿Sí? ¿Cuántas veces a lo mejor no lo has pensado? Y has dicho, uy, me iba mejor cuando estaba en el mundial. ¿Sí? Porque desde que llegamos a Cristo vienen pruebas tras pruebas, porque Dios está tratando una y otra vez con nuestra incredulidad. ¿Sí? Pero antes yo decía, no, pues cuando estaba... Pues sí, venía a la iglesia y todo, antes de ser pastor me iba mejor como ovejita que ahora como pastor, ¿sí? Y siempre es la tendencia que tenemos. Por eso el pastor Mu decía, es que todos los días tengo que ir a la cruz, todos los días tengo que ir a la resurrección de Cristo, todos los días tengo que ir a mi maná, todos los días tengo que ir a los pies del Señor. Porque todos los días la carne quiere hacer que regreses a tu Egipto. Todos los días, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Aún estando a la par del Mar Rojo, el lugar donde Dios causó el milagro más grande en el Éxodo, ellos eran ¿qué? Incrédulos. Vamos ahí en el 21, número 21:4 dice: partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. ¿Cuántos de aquí ustedes están impacientes ya? ¿No ha pasado así por su mente hacia, ay, que ya se acabe? Ya estamos cansados. ¿O quieren más? ¿Sí? Ay, ya ¿para qué vine? ¿Sí? Y nos impacientamos. Dios llenó todas las necesidades, como el maná, las codornices, el agua, el vestido y el calzado, pero ellos se preocupaban de cómo subsistir aún. Incluso el pan de vida que Dios dio, el maná, fue repudiado por liviano. ¿Sí? Y entonces por eso necesitamos inventar o sacar otros temas, porque no nos ha sido suficiente la cruz del Calvario, no nos ha sido suficiente el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para manifestar que Él es el Cristo. Y entonces mi problema espiritual, en el cual yo estaba sumido, mis tinieblas, mi vacío, mi desnudez, todo lo que yo era en pecado, Él lo cubrió en la cruz del Calvario. Y entonces no me es suficiente, me es liviano. ¿Sí? Y entonces tengo que buscar otras cosas que me sacien, algo que me haga vibrar de gozo, que me toque y que me caiga, cosas místicas, ¿verdad? Porque no me ha sido suficiente, me ha sido liviano.
Dios envió serpientes ardientes al pueblo para que fueran mordidos, por lo que muchos del pueblo murieron. La incredulidad para con Dios y el crimen siempre tienen repercusiones para la vida del pueblo de Israel. Lo vemos en el versículo 6, dice: y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Y aún así Dios manda a levantar la serpiente, ¿sí? Dios escucha la voz de Moisés y ordenó que se hiciera esa serpiente de bronce que se levantó sobre esta asta, ¿sí? Y todos aquellos que entonces eran mordidos por las serpientes ardientes, que miraban la serpiente de bronce, entonces eran sanados, ¿sí? Y entonces pero los mordía la serpiente. ¡Ey, mira, volteala! No, espérate, es que me duele. Que no sabes cómo me duele esta picadura, o sea, y piensas que no, nos quedamos con el dolor y no volteamos a la cruz de Cristo, ¿sí? Si miramos al pueblo de Israel después de esto, fueron rescatados de las serpientes ardientes, pero su incredulidad no cambió. Significa que hubo sanidad física, pero no recibieron la verdadera respuesta que Dios ya les estaba dando, ¿sí? Y no es muy diferente hoy en día. La gente necesita respuestas. Dice la palabra que entonces se amontonarán, y lo vemos ahora con congregaciones de miles, de 10,000, se amontonarán y tendrán comezón de oír lo que ellos quieren. Y tendrán comezón, ¿sí? Y seguirán sus fábulas de esos hombres, de esos falsos profetas, amadores de sí mismos. Y entonces no creen. ¿Y quién es el dueño de la serpiente de bronce en el asta? Jesús el Cristo, ¿sí? Ahí nos estaba manifestando el Señor lo que iba a hacer, que iba a ser levantado el Cristo. ¿Para qué? Para que entonces, viendo eso, creyéramos que Él era el Cristo que Dios prometió, pero que Él no iba a quedar ahí, sino que al tercer día iba a resucitar para vencer a Satanás y a la muerte. Y entonces a través de eso yo voy a tener mi vida eterna en Él. Jesús dijo que así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el asta, el Hijo del Hombre debía ser levantado. La serpiente de bronce levantada en el asta es la imagen de Jesús el Cristo. Vamos a Juan 3:14. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿sí? Y aquí, ¿quién está hablando? Cristo Jesús. En Números 21:9 nos dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, entonces vivía. Así de sencillo. Le picaba la serpiente, volteaba a la serpiente que estaba en alto y vivía. Pero la incredulidad no los dejaba mirar a la serpiente. La cruz de Jesús salva al hombre del pecado y del juicio de Dios, que proviene de ella misma, del mismo pecado. Jesús es ese cordero inmolado. Jesús es el pascual, el cordero pascual de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Y derramó su sangre en la cruz y murió por todos, entregándose como rescate, como dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 2:6. Y entonces, ¿qué es lo que significa el evangelismo mundial? ¿Sí? Que todos los caminos podamos nosotros abrir, todos los caminos. Cada denominación es un camino, cada denominación, cada congregación, cada discípulo es un camino para que todos lleguen a esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Y entonces no estorbar al plan de Dios, no estorbar y frenar su justicia, porque hay de aquel que frene la justicia de Dios, dice la palabra. Y entonces es facilitarle estas lecciones. No son cualquier lección. Esta palabra de Dios es para facilitar el camino a los hombres, a que se encuentren con el verdadero evangelio de Dios, y entonces crean en Jesús como el Cristo y lleguen al Padre y tengan vida eterna. Y nosotros debemos de ser facilitadores, no piedras de tropiezo, ¿sí?
Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tuviera vida eterna. Unigénito porque es su Hijo único que Dios dio a la humanidad. Y primogénito, dice después el apóstol Pablo, es el primero de muchos de los cuales vamos a resucitar juntamente con Cristo. Ya resucitamos. Y entonces las personas que vieron a la serpiente de bronce fueron salvadas del juicio de Dios. De la misma manera, aquellos que miran a Jesús y le creen no serán condenados, sino salvos, como dice Juan 3, 17, 18. Porque el que no ha creído, dice, ya ha sido condenado. Y entonces la cruz de Jesús salva al hombre, ¿de qué? De la potestad de Satanás. Y entonces dice Colosenses que Él clavó, que Él exhibió ahí públicamente a Satanás. Él lo derrotó, Él lo venció. Entonces Satanás está vencido, Él está derrotado. Pero ¿sabes qué? Cuando hay incredulidad, Él te hace la vida imposible para que entonces te entretengas en oraciones, en vigilias, en ayunos. Y no quiere decir que esté mal que lo hagas, pero muévete, ¿sí? Oración. Hoy lo que necesitamos es oración, orar y accionar, ¿sí? Y no quedarnos ahí. Debemos que recordar que lo que estaba sobre la asta no fue el Hijo del Hombre, ¿sí? Lo que Dios hizo ahí fue lo más maravilloso y lo más grande y más milagroso que la humanidad pudo recibir. Satanás quedó vencido allí en la cruz del Calvario, y el que murió no fue mi Señor, fue Satanás el que murió allí en la cruz, ¿sí? Porque a veces pensamos que fue el Señor y a veces nos compadecemos. Ay, mi Señor, cuánto sufrió. No, no te compadezcas de Él, compadécete de ti mismo, ¿sí? Y entonces en la cruz murió Satanás. Externamente parece que Jesús murió y fue herido, pero internamente lo que murió en esa cruz fue Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Y entonces nuestro Señor se lo arrebató y llevó cautiva la cautividad, ¿sí? En donde yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él ahí en la cruz del Calvario, Él ahí arrebató, y dice que repartió dones a los hombres. ¿Para qué? Para que toda la tierra sea llena de su gloria y prediquemos a Jesús como el Cristo y hagamos discípulos en toda la tierra. Y entonces ahí Él me liberó de la ley del pecado para estar en la ley de Cristo. Y entonces ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces la cruz es el cumplimiento de la palabra. Y entonces dice, como decía, se tenía que cumplir: y esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el carcañán. Jesús nos reconcilió con Dios a través de la cruz. Vamos a Colosenses, como decíamos, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice: y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, ¿sí? Bien cimentados y constantes y sonantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿sí? Y ahí Pablo está reconociendo algo: yo, Pablo, fui hecho ministro de ese ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y es el único ministerio que no ha surgido. En las iglesias el evangelismo está frenado. Pero el ministerio de la alabanza, para que tenga renombre mi grupo y mi congregación, dar a conocer mi ministerio. Y entonces ahí estamos dando a conocer ministerios, denominaciones, banderas. Y nos hemos olvidado que nuestro estandarte es Cristo, ¿sí? Y entonces el Señor prometió que todo aquel que creyera en su nombre tuviera vida eterna,
¿sí? Pero entonces nos encarga ese ministerio de la reconciliación. Ya te lo di, ahora hay que hacer una labor, hay que hacer una función, hay que alcanzar las naciones para Cristo. Por lo tanto, Jesús es el Cristo que resolvió completamente el problema fundamental del hombre, el problema del pecado, de Satanás y de la separación de Dios, y que a través de la cruz y de su resurrección yo tengo vida eterna, y entonces me es otorgado ese ministerio para que yo me haga cargo de mi región, de una nación, de un pueblo, de un municipio, y entonces del ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase: reconcíliate con Dios. Es que a través de nosotros Dios está rogando que la gente se reconcilie con Él. Y entonces Cristo, que vendría en la tierra de Canaán, ¿sí? Por eso Cristo